para que nos enfoquemos exactamente en qué parte estamos de nuestra clase. Recuerden que en la sesión 2 estuvimos viendo la teoría de conjuntos. Entonces, ahí en la teoría de conjuntos, ya ustedes ya la pueden revisar. Ya tenemos ahí el video de clases. Si alguno de ustedes no pudo asistir o tuvo algún problema con la conexión y se estuvo saliendo su conexión, ahí pueden entrar y ahí tienen la sesión de clase, ¿sí? Ya la tienen ahí disponible. Ok, por otro lado, en la sección de recursos de apoyo al aprendizaje, tenemos nuestras diapositivas de ese día y tenemos el archivo de PowerPoint de ejercicios con conjuntos. Bueno, en ese archivo están precisamente lo que habíamos estado hablando el otro día, que tenía que ver precisamente con resolver algunos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar la pantalla para que nos vayamos a nuestro archivo de PowerPoint. Ok, archivo, ahí está. Muy bien, entonces ya ven que estuvimos haciendo varios casos ese día. El caso 1, sí lo resolvimos. En el caso 1 lo que el problema 1 lo que hacíamos era la unión de conjuntos. Este fue el primero que resolvimos, la unión de A y del conjunto A unión B. Luego el siguiente era A unión C. O sea, dice que la unión es todo el elemento, ¿sí? Todo el elemento a tomar en cuenta. Aquí inclusive en el relleno, pues lo que tendríamos que hacer es que estuviera todo completo, o sea, sin la opacidad que aquí se alcanza a notar, ¿sí? O sea, el color debería ser uniforme. El mismo color que tenemos aquí es el mismo que tenemos que tener acá y acá lo mismo. O sea, debemos de tener el mismo color que acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una unión, ¿sí? O sea, los dos están unidos, inclusive aquí pues yo quitaría el contorno, es la unión, los dos conjuntos. Obviamente hay un elemento en particular que es el que es en común a ambos conjuntos, pero es la unión, son todos los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces el problema 2 era la intersección, en donde empezamos a ver cuáles son los elementos en común y la intersección es precisamente solamente esos elementos que están en común. En el problema 2, por ejemplo, cuando teníamos el conjunto A y el conjunto B, pues ¿cuáles elementos tenían en común? Solamente el 2. De esa manera, A intersección B es solamente el 2. Aquí inclusive habíamos hecho la corrección, pero aquí abajito nos faltaba para que vayan corrigiendo ahí el archivito ese que tenía, porque creo que ya estos casos ya se los había pasado a ustedes. Entonces es la diferencia que vamos a tener ahí, ¿sí? Entonces, tenemos las uniones y luego tenemos las intersecciones. Entonces, luego viene el siguiente, el cual pues es un conjunto vacío, no hay elementos en común. Entonces, pues el elemento está vacío, la zona, esta está vacía. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos B intersección C. Tenemos dos elementos en común, que es el 0 y el 3. Y luego nos faltaba el problema 3, que es la diferencia cuando nosotros tenemos A menos B o A menos C o B menos C. En este caso, pues es lo que tenemos que ver. Vamos a terminar este caso para que veamos cómo lo resolvemos, ¿sí?
Entonces tenemos nuestro caso, nos vamos por el primero en este. Vamos a dejar aquí solamente el caso de A menos B. Por lo tanto aquí lo que viene siendo B nos sale sobrando, es un elemento aquí que nos está sobrando. Lo eliminamos y ya nada más nos quedamos con estos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos en común. El 1 no es en común con ellos, pero fíjense cómo aquí el 2 sí lo es. El 2 lo ponemos en esta orillita y luego en este de aquí, ahora sí lo arrastramos para acá. Eliminamos de acá. Y ahí más o menos nos estaremos dando una idea de ello, ¿no? Pero A menos B, ¿qué nos implicaría a nosotros? O sea, ¿qué nos implicaría eso de A menos B? O sea, ya no es la intersección, ¿sí? No es donde se intersectan ambos conjuntos, en qué elementos. Ya no es la unión. Ahora estamos hablando de una diferencia. Quiere decir, es como cuando nosotros decimos a una cantidad le restamos nosotros algo, ¿sí? Entonces es el caso que vamos a tener en esta situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues en este caso significa que a A le vamos a retirar todo lo que tenga en relación con B. ¿Y qué es ese todo que tiene en relación con B? Quiere decir que la parte esta es la que a nosotros nos va a interesar. Entonces, esta parte que tenemos nosotros aquí, ¿sí? A la cual inclusive aquí le voy a poner ya un contorno, ¿sí? Esta parte va a ser distinta y en esta sección de aquí es donde vamos a tener única y exclusivamente nuestros elementos, los elementos que nosotros nos van a interesar, ¿sí? Entonces, aquí el B es lo que ya no va a corresponder precisamente al elemento, de manera tal, nosotros tenemos AB, nos va a implicar a nosotros lo siguiente: AB es igual, uy, menos B, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué pondríamos nosotros aquí en estas llavecitas? A ver, váyanme dando una idea, qué era lo que pondría. Van a ser todos los elementos de A, siempre y cuando ese elemento no se encuentre en B, ¿sí? Entonces, ¿cuáles elementos serían, jóvenes? A ver, Saúl, ¿cuáles elementos crees que son los que deberían estar en ese conjunto A menos B? Pero, escucha. Sí, Pues sería el 4, 6, 8 y 10. exactamente, Saúl, muy bien. Exactamente. Los elementos que se encuentran en A siempre y cuando no estén en B. Entonces, los elementos de ahí serían el 4, el 6, el 8 y el 10. Eso sería A menos B justamente, ¿sí? En este caso, el 2 sería un elemento que no iría.
Más lo que haríamos nosotros en este caso es de que yo me traería este elemento al frente para que de esa manera ya lo esté manejando así como un elemento que no, o sea, que pueda yo estar excluyendo justamente esos elementos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estaríamos aquí marcando como A unión B, vamos a, como si gustan, acomodamos las cosas así de este lado para no confundirnos tanto. Aquí sería de la siguiente manera. Este elemento, este sería A menos B, pero solamente ¿sí? O sea, no, aquí no estaría abarcando lo que corresponde a B, ¿sí? Solamente ese. Y obviamente la parte esta del 2, pues no se toma en cuenta, ¿sí? Solamente esto. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver el otro caso que vamos a tener. Déjenme nada más, veo porque creo que me salté uno. Bueno, lo acomodo de este otro lado. Ahora bien, entonces ya resolvimos el inciso A. Ahora vámonos sobre el inciso B. Tenemos aquí otro que es A menos C. Entonces ahora el B va para afuera. ¿Sí? Ahora no lo vamos a utilizar. Vamos a acercar aquí nuestros elementos. Uy. Ok, la cuestión. Vamos a ver ahorita qué onda con esto. A menos C. ¿Qué es lo que tenemos en A menos C? ¿Hay elemento en común entre A y B y C? Parece que no, ¿verdad? No hay ningún elemento en común. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que A menos C va a ser algo semejante a lo que viene siendo el conjunto, el conjunto A, al no haber elementos en común. Entonces, nosotros aquí lo vamos a poner aquí abajito. A menos C es igual, es lo que tendremos ahí. Aquí pues ahí resaltamos un poquito más el contorno, ¿sí? Y ese pues sería nuestro conjunto. ¿A ese qué sería? Un conjunto vacío, porque no tiene... Ah, no, ¿cierto? No, A menos C no sería conjunto vacío. Sería que, ¿qué tendríamos ahí en A menos C? A ver, Jesús Eduardo, ¿qué elementos tendríamos ahí en A menos C? Son todos los elementos de A que no se encuentran en C. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían esos? Tendríamos el 2. ¿Cuál otro? El 4. Y el 10, el 6 y el 8. Exacto. El 6, el 8 y el 10. Prácticamente es como si tuvieras el conjunto A. Si te fijas, es igual al conjunto A. ¿Sí?
¿Por qué? Porque no le estamos restando nada, no le estamos quitando elementos. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común con el conjunto C. Entonces, por eso es que se queda en esa situación, ¿sí? Bueno, pasamos de ahí al inciso C. ¿Sí? Aquí eliminamos los anteriores que ya resolvimos. Y hacemos B menos C. Entonces, ahora el conjunto A es el que sale ahí desaparecido porque no lo requerimos. Ahora vamos a usar el B y el C. Vamos ahí aproximando un poquito ambos conjuntos a que se alcancen a tocar. Vamos a poner los elementos del conjunto acá arribita para empezar a trabajar ahorita con ellos. Y acá vamos a poner precisamente lo que corresponde en este caso. Vamos a ver qué tenemos en B menos C. ¿Cuáles elementos tenemos ahí en común? Tenemos 3 elementos en común, ¿sí? Que es el 0 y el 3, si se fijan. Entonces vamos poniendo esos elementos aquí, en la orillita. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Pues el resultado sería prácticamente ¿cuál? A ver, José, ahí ubicas cuál sería el resultado, cuál sería el resultado de B menos C. ¿Qué elementos le ponemos ahí? Pues los que nos quedaron del lado izquierdo. El 1 y el 2. Solamente eso iría en esa parte. Porque el 3 y el 0 son comunes al conjunto C. Entonces, eso no los podemos tomar en cuenta para esa diferencia. Entonces, B menos C serían los elementos 1 y 2, única y exclusivamente, ¿sí? Entonces, así es como quedaría resuelto. Luego tenemos ya el último caso, el inciso D, que es C menos B. Ahora, este elemento A sale sobrando, lo quitamos de ahí, centramos un poquito los elementos. Ahí está. Y acercamos el elemento C para que veamos a ver qué tenemos en común en esos elementos. El conjunto B tiene 0, 1, 2 y 3. El C tiene menos 2, menos 1, 0 y 3. Entonces, ¿cuáles elementos son los que tenemos en común? Tenemos en común el 0, tenemos en común el 3. Estos los quitamos de aquí. Entonces tenemos B menos C. Porque lo sentí igual que el anterior, B menos C. No, aquí hay que hacer una corrección, es C menos B. Sí, C menos B.
Entonces, al revés del anterior, ¿sí? El conjunto se va a ver, o sea, se va a ver igual, pero aquí tenemos que sacar nosotros C menos B. Entonces, ¿qué es lo que sacamos ahí? Pues bueno, vamos viéndolo. C menos B. Sí, va a ser el resultado diferente del anterior, ¿sí? ¿Qué elementos quedarían ahí? Menos B, ¿qué sería? Menos 2 y menos 1. Exactamente, menos 2 y menos 1. El orden no importa, ¿eh? Pueden poner menos 1 y menos 2 y no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso exactamente, ¿por qué? Porque serían los elementos del conjunto C, excepto aquellos elementos que sean en común con B. Entonces, esto justamente van a ser los elementos que en este caso van a corresponder, ¿sí? O sea, los que están aquí en común, esos no van. Exclusivamente aquellos elementos que pertenecen a C, pero que no pertenezcan a B, ¿sí? Así es como le vamos a hacer. Ese sería nuestro resultado, sería menos 2 y menos 1, ¿sí? Ok, chamacos, ¿dudas hasta este punto? No. Bueno, bien. Entonces, pues, voy a grabar aquí el archivito se los voy a subir en la nueva sesión para que lo tengan ahí a la mano, lo puedan revisar, vean cómo quedó. Me voy a dar un tiempo a ver si, podemos dejar un poquito más en claro estos conjuntitos. Si no, pues simple y sencillamente se los paso así tal cual para que los tengan ahí a la mano. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es así es como le vamos a hacer. Déjenme nada más, dejo de compartir un momentito pantalla con ustedes mientras grabo el archivo, ya para que lo tengamos ahí, ahí guardado. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, dejaríamos un momentito el asunto de lo que viene siendo los conjuntos para que nos pongamos a ver algunos detalles ahora sí directamente de lo que tiene que ver con álgebra. Me interesa sobre todo que empecemos a ver algunos de los conceptos teóricos y en base a eso pues ya podamos nosotros empezar a seguir avanzando con el temario que tenemos, ¿sí? Estuvimos viendo en una de las primeras sesiones lo que tenía que ver precisamente con, con algunas cosas que son comunes que manejemos nosotros en la álgebra. Recordar cómo representamos, recordar cómo hacemos el trabajo con los exponentes, cosas así por el estilo. Entonces, pues bueno, ya pasamos por esa parte. Ahora es el momento que empecemos nosotros a trabajar otros detallitos, que entendamos ciertos conceptos o formas de decirle a ciertos elementos dentro de lo que vamos a ver con álgebra, para que luego después pues no tengamos mayores dudas al respecto de ello, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme nada más, vamos a preparar un poquito ahí de PowerPoint como pizarra para que ustedes vayan viendo lo que tiene que ver justamente
con esto que les estoy mencionando. Sí, acuérdense ustedes que les estoy dejando yo varios elementos de apoyo. Entre ellos, de esos elementos de apoyo que se van ustedes topando, van a estar precisamente lo que viene siendo el libro ese par de álgebra superior que se encuentra en la biblioteca de UNIT. Otra de las cosas que se van a topar por ahí, recuerden que creo que fue en la sesión 1, ahí en bibliografía, les dejé un archivo en PDF de lo que viene siendo el libro de Baldor, de álgebra de Baldor, el conocido libro de álgebra de Baldor, para que de esa manera, con ello, puedan ustedes trabajar lo que viene siendo esto de los conceptos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito del tema de lo que se llama la notación algebraica, ¿sí? Entonces, esto es la notación algebraica, lo vamos a ver y vamos a ver cómo lo manejamos, cómo lo vamos a entender, ¿sí? Entonces, lo vamos a estar manejando en este momento, notación. Entonces, para que lo conservemos ahí, le vamos a poner ahorita sesión 1. Pues, bueno, más bien creo que sesión 3. Voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos viendo lo que vamos a estar trabajando ahí. Okay. Bien, entonces ahí tenemos notación algebraica. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué onda con eso de la notación algebraica? Bueno, pues la idea es que podamos entender nosotros con cuáles son los elementos o con qué símbolos representamos precisamente las cantidades, todo eso, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es definir de alguna manera qué es eso de notación algebraica, ¿sí? Por ejemplo, la notación algebraica viene siendo precisamente aquello que nos permite, ¿sí? Nos permite representar en álgebra las cantidades mediante números y letras, ¿sí? Eso es, digamos que la notación algebraica. Ahora bien, ¿cómo es que se representan aquí las cosas? Bueno, pues se representan de distintas maneras. Por ejemplo, en ocasiones pudiera ser que nosotros tuviéramos una cantidad que nos viéramos en necesidad de representarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo estaríamos haciendo? Bueno, pues vamos poniendo un ejemplo al respecto de esa representación, ¿sí? Por decir, yo aquí tengo una cantidad, esa cantidad vamos a ponerlo aquí un poquito más en grandecito para que lo podamos ver, ¿sí? Imagínense que en este caso yo aquí pusiera, es una representación cualquiera, ¿eh? Entonces, imagínense que yo pusiera aquí 3 al cuadrado.
estoy así con esa representación, ¿sí? En esto vamos a encontrar de todo. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Número 1, ahora sí que números. Una de las cosas que vamos a encontrar ahí son precisamente números, ¿sí? Que son los que representan los números, son los que representan cantidades que no son conocidas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería eso? Pues sería el 3, ¿sí? El 3 sería la representación de ello. También en ocasiones nos vamos a topar letras. Las letras nos representan cantidades que son ¿qué? Las letras representan cantidades que son conocidas o en ocasiones que son desconocidas, ¿sí? En este caso, ¿cuál estaríamos hablando? Pues estamos hablando aquí, por ejemplo, de la X, ¿sí? Aunque por lo regular a veces se toma el criterio que cuando estamos manejando cantidades que nosotros desconocemos, ¿sí? Preferentemente son aquellas en las cuales se usan las últimas letras del alfabeto. Hay un cierto criterio con las letras, que es el siguiente. Para los números que son conocidos, se utilizan, por ejemplo, A, B, C, así. Y para los números que son desconocidos, es donde se está utilizando X, Y, Z, así por el estilo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta también esos criterios porque en ocasiones, pues puede ser que se los lleguen a topar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estaríamos utilizando una letra para representar una cantidad. Por lo regular nosotros decimos, no, pues la X representa la incógnita, ¿sí? Y sí, efectivamente así llega a manejarse. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar también mucho en cuenta, ¿sí? Ahora bien, lo que podríamos nosotros hacer aquí es hablar de otra representación que pueda ser inclusive, pues esta más compleja. Voy a duplicarles esta diapositiva para que lo veamos también más abajo, con respecto a otra fórmula que es muchísimo más compleja que esto que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Vamos a retirar esa fórmula y vamos a poner una ecuación que nos es de sobra conocida, ¿sí? Esta ecuación, no sé si la recuerdan ustedes, ya desde la secundaria la debieron haber visto por ahí. Es la ecuación con la cual se resuelven las incógnitas de segundo grado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué onda con esta ecuación y la relación con esto que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, sí. Aquí tenemos letras, pero, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos números. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo acá abajo. Los números nos representan cantidades conocidas, como en este caso tenemos que el 2 y también tenemos otro más. Fíjense ahí, también tenemos un 4, ¿sí? Entonces, en este caso, nos representan cantidades que son conocidas, ¿sí? Ahora bien, las letras representan también cantidades. Algunas de ellas son conocidas.
ejemplo, ¿en qué caso estamos nosotros hablando? Bueno, en este caso en particular, los números conocidos son, por ejemplo, A y C, ¿sí? ¿Y cuáles son los desconocidos? Pues en este caso vendría siendo la X. La X sería la desconocida, ¿sí? Si quieren, para que sea un poquito más entendible esto, vamos manejándolo de otra manera, vamos poniéndolo por acá. ¿Sí? Números desconocidos, por ejemplo, la representación de la X. Acuérdense que cuando llegamos a estas ecuaciones de segundo grado es porque viene de otra representación, de una fórmula, ¿sí? Entonces, a veces tenemos nosotros una representación que viene siendo más o menos algo como lo que sigue. Déjenme irla poniendo aquí. Bueno, en base a esta la podemos ir armando. Poniéndola acá un poquito más en grande. Venimos de una representación así. AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Y para resolverlo, pues se despeja y se llega a la fórmula que tenemos en la parte inferior. Entonces, nosotros cuando nos dan una fórmula con esta estructura, lo que viene siendo la A, la B y la C, las tenemos, como dice aquí nuestro criterio, números conocidos, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Números desconocidos, pues es la X en particular, ¿sí? Es la que no conocemos. Y en base a eso es como nosotros resolvemos todo lo demás que se nos llega a presentar, ¿sí? Es como por decir, cuando ustedes les dicen, a ver, calcúlame lo que viene siendo la fórmula para un triángulo. Que dicen, pues está relativamente sencillo, no tiene, pierde. Yo sé que para la fórmula de un triángulo, por ejemplo, de el área de un círculo, pues tengo esto, ¿sí? Para el área de un círculo tengo esto, ¿sí? ¿Y qué cantidades me son conocidas? Bueno, el valor de pi lo conozco. El valor de r me lo pueden dar. Y con eso yo obtengo el valor de A, que viene siendo el área. O cuando también, de la misma manera, nos pueden dar otro tipo de cosas, como puede ser, por decir que tenga yo el área, es igual a la base por la altura, ¿sí? Y luego todo eso sobre 2, ¿sí? Entonces tengo base por altura sobre 2, ¿sí? Y yo pongo mi fracción. Entonces acá arriba pongo base por altura
y en la parte inferior pongo el 2. Vamos a aumentar el tamaño de esto para que se alcance a ver mejor. Entonces, nuevamente, VIH es un valor que nos pueden dar, ¿sí? Sobre 2. Y con esto pues ya lo podemos solucionar. Ahora bien, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí viene siendo lo siguiente, la manera en cómo representamos nosotros todo lo que viene siendo esto que tenemos nosotros aquí son lo que se conocen también como fórmulas algebraicas, ¿sí? Son fórmulas algebraicas. Así es como nosotros acostumbramos representarla con los elementos que tenemos en el álgebra. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son los símbolos, ¿sí? Los símbolos que vamos a tener nosotros para representar las cosas. Esos símbolos van a ser, por decir, símbolos que utilizamos nosotros, por ejemplo, para la operación, ¿sí? Símbolos de operación. Creo que pues ya no son más que conocidos. Cuando estamos hablando de suma, usamos el signo más, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos A más B. Cuando usamos resta, A menos B. Cuando usamos la multiplicación, ¿qué representaciones tenemos? Ya sea así AB, pero también podemos tener otras, como pueden ser A paréntesis B, ¿sí? Y hay otras que ya no están tan en uso, que es A punto B o A por B, pero ese ya no se acostumbra a usar porque el signo por es la X y la X lo utilizamos como una incógnita, ¿sí? Y finalmente lo que manejamos nosotros con la división, ¿sí? Por lo regular para la división, ya única y exclusivamente estamos utilizando lo que viene siendo la fracción, ¿sí? A entre T. Es lo que habitualmente se maneja, ¿sí? Algunos libros todavía se lo que manejan el caso de en ocasiones todavía manejan algo así de A, luego el signo de división B, ¿sí? Pero ya es algo que no es tan habitual utilizar, ¿sí? Entonces, estos son los casos de signos de operación que más comúnmente vamos a utilizar. ¿Cuáles otros nos estarían faltando? Pues bueno, dentro de lo demás que llegamos a tener, por decir, nos topamos que la potencia ¿cómo manejamos la potencia? Bueno, pues la potencia en ocasiones la utilizamos de la siguiente manera, que lo utilizamos como estos índices que vienen aquí, en donde tenemos, por ejemplo, por decir X a la Y, ¿sí? Esa es alguna de las que en ocasiones se llegan a manejar.
Esa es potencia, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál otra tenemos? ¿Cuál por ahí ven que nos esté faltando? Las raíces cuadradas. Exactamente, son las raíces, ¿sí? En dado caso, muchas veces nada más lo manejamos como raíz por el hecho de que la raíz puede ser de distinto tipo, ¿no? Puede ser cuadrada, puede ser cúbica, puede ser de algún otro tipo. Entonces, pues así lo estamos manejando, ¿no? Pero, pues tú lo puedes manejar como, por ejemplo, la raíz esta, la raíz de x, o inclusive, bueno, esa es la más común, pero también cuál otra llegamos a tener. Pues llegamos a tener la raíz de y, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque pues no sabes en determinado momento cuál tengas que sacar. Una raíz o una raíz n de x, ¿sí? Entonces, aquí también la ponemos. Estos son los símbolos de operación que más comúnmente vamos a tener. Raíz cuadrada de x, raíz n de x, cosas así por el estilo. Entonces, esos son los signos que habitualmente manejamos, ¿sí? Signo radical o signo de raíz, el último de los que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ahora bien, hay que tomar en cuenta que en ocasiones cuando nosotros tenemos cierta cantidad, hablamos de otro término que se llama el cociente. Por decir, en esta que tenemos aquí, cuando representamos nosotros aquí un número, por ejemplo, 3x al cuadrado, se puede decir que ese 3 es un cociente de un número en particular, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de, no cocientes, coeficientes, ¿sí? Estamos hablando nosotros, por ejemplo, de que tenemos un coeficiente, ¿sí? Entonces, por decir, el 3 es coeficiente de x, perdón, ¿sí? El 3 es coeficiente de x, ¿sí? O de x al cuadrado, como ustedes quieran y gusten verlo de esa manera. Entonces, para que por favor pues tomen en cuenta eso, si en algún momento en la literatura nos lo llegamos a topar, pues así se llega a manejar, ¿no? Entonces, inclusive si quieren, aquí lo agregamos a un lado para que eso pues no se nos vaya a pasar, ¿sí? Coeficiente, ¿sí? Muchas veces es los factores. Y vamos a poner un ejemplo aquí al lado. Ejemplo. Cuando tenemos 3 de A, se dice que se 3 es coeficiente de X. Ahí lo tenemos eso. Vamos a ponerlo ahí con un bordeadito y todo para que no se nos pierda de vista, ¿sí? Eso como otro concepto más que en ocasiones se llega a manejar, el coeficiente, ¿sí? El coeficiente es cuando estamos hablando de que un cierto elemento es factor de otro elemento. A veces en la literatura así no lo vamos a topar. Ahora bien, va a haber otro tipo de signos, aparte de esto, que son los signos de operación, ¿sí? Los llamados signos o símbolos de operación. También vamos a tener otro tipo de signos.
relación, ¿sí? Los signos de relación. Esos signos de relación, pues son los que ustedes, inclusive están viendo, por ejemplo, en hasta en programación. Tenemos, pues, el igual, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el mayor que. Luego también llegamos a tener, por ejemplo, el menor que. Déjenme nada más. Vamos a retirar aquí. Menor que. Son algunos de esos signos que se llegan a manejar, ¿sí? Esos son los llamados signos de relación. Ahora bien, también tenemos otro tipo de signos, ¿sí? Por ejemplo, los llamados signos de agrupación, ¿sí? Los signos de agrupación que se llegan a utilizar, ¿cuáles son? Bueno, pues los más habituales son los paréntesis, luego le siguen, por ejemplo, ¿qué otro más llegamos a utilizar? Pues llegamos a utilizar, exacto, las llaves. Y el siguiente nivel viene siendo ¿qué? Pues los corchetes, ¿sí? O sea, son los tres signos de agrupación que más comúnmente se utilizan, ¿sí? Y que habitualmente en ese orden de jerarquía se manejan, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Todo este archivito, yo se los voy a estar dejando para que lo tengan ahí a la mano y lo vayan tomando en cuenta todos estos elementos. Y a lo mejor ya cuando llevemos ahí hagamos algún examen, pues sí nos va a tocar casos en los cuales empezamos a manejar, a ver, les voy a poner algunos elementos y díganme, de qué tipo son, si son signos de son signos de agrupación, cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, así de esa forma los vamos a manejar, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, ahí lo tienen por si quieren hacer alguna capturita de pantalla o algo por el estilo. Pero igual de todas maneras voy a tratar que todos estos materiales los tengan ustedes disponibles, ¿sí? Y podamos trabajar con ellos. Una vez que hemos terminado de ver estos casos, vamos a pasar a seguir trabajando algunas cosas de álgebras, sobre todo lo que viene siendo cómo anotamos nosotros nuestras referencias, ¿sí? Seguir un poquito con esto de la notación algebraica y que veamos, por ejemplo, cómo podemos representar pues lo que nosotros alcanzamos a decir en ocasiones en algunos problemas, ¿sí? Entonces, ese sería uno de nuestros siguientes pasos. Hasta aquí, no sé si haya algún comentario o algo. Si no, pues para seguirle dando, ya ustedes pues ahí me dirán. Seguiremos viendo un poquito ya de lo que viene siendo el lenguaje algebraico para seguir hablando de esto, ¿no? Ya chéquense si quieren hacer alguna anotación, quieren hacer alguna captura de pantalla. Por acá ya no se me va a ir ahorita la luz y bolas, ya marché yo con el archivo que supuestamente les estoy haciendo. Ya, profe, ya le tomamos captura. Ok. Les iba a comentar, si están en computadora, acuérdense que Windows les da ciertas herramientas que son las capturas de pantalla. Miren, por ejemplo, previamente a una de las más recientes actualizaciones, Windows utilizaba algo que se llamaba, bueno, lo que era la captura de pantalla,
Déjenme, se los voy a mostrar ahorita en pantalla completa. Déjenme pasar pantalla general para que lo puedan ver. Bueno, vámonos a pantalla general para que vean completamente mi pantalla. Si ustedes se van aquí a la barra de tareas de Windows y le ponen, por ejemplo, recorte, les van a salir dos programas. El primero de ellos es herramienta de recortes. Sí, fíjense, tiene una tijerita. Si yo le doy clic a ese programa, ese era el programa anterior y les va a hacer una ventanita de este tipo. Lo padre de esta ventanita es que ustedes, si quieren capturar algo de pantalla, ya nada más le hacen aquí nuevo, se pone así en gris en la pantalla y entonces ahora sí digo, pues quiero recortar este cachito hasta aquí. Suelto y ahí lo tengo, miren, ya tengo el recorte de pantalla. Ese recorte de pantalla en este momento se fue a la papelera, al portapapeles. Así que si yo quiero esto, lo puedo pegar en cualquier lado. Lo puedo pegar en mi Facebook, lo puedo pegar en mi WhatsApp, o lo puedo pegar en un archivo de Word, miren, o un archivo de PowerPoint. Por ejemplo, ya tengo este recorte. Me voy a pasar a lo que viene siendo el archivo PowerPoint que estoy haciendo. Entonces voy a poner acá una diapositiva nueva y fíjense cómo ya nomás le doy pegar imagen y ahí lo tengo. ¿Se fijan? O sea, es bien rápido para poder hacer capturas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una captura en donde se vea que ustedes están abriendo un menú, ¿sí? Lo que pueden hacer es darle aquí en clic en aplazar y hacen que la captura se retrase 1 o 2 segundos para que les dé a usted margen de maniobra. Por ejemplo, le voy a poner 2 segundos porque quiero capturar algo de acá de mi archivo PowerPoint. Le doy nuevo y en ese momento le doy clic y le doy clic acá para que se abra el menú y entonces sí hago la captura. O sea, el atrasar lo que hizo es que retrasó la captura para darme margen a mí de darle clic aquí en el menú y que saliera esta lista desplegable, ¿sí? De otra manera me lo hubiera capturado instantáneamente y ni chance me hubiera dado. Entonces, eso de aplazarte sirve precisamente para eso, ¿sí? Y ya con esto, por ejemplo, yo ya lo puedo capturar acá. Ya nomás le doy pegar y ahí está, miren. Entonces, esa es una manera en cómo pueden hacer capturas de pantalla de volada. Otra es de que el archivo está listo para ser almacenado. Ustedes le dan aquí en guardar recorte y automáticamente pueden ustedes seleccionar en qué formato de archivo lo quieren. JPEG, GIF, PNG, así por el estilo. Y ya lo guardan. Ustedes le ponen el nombre que quieren, le dan guardar y ya esa captura ya la tienen guardada. Entonces es una manera. Otra que yo a veces utilizo para capturar es capturar directamente en PowerPoint. Cuando estoy en clases o lo que sea, si clases virtuales o lo que sea, tengo abierto un archivo PowerPoint porque con la función insertar y captura, yo puedo instantáneamente capturar cualquier pantalla que tenga en mi computador. Y de esa manera ya no tengo que estar tomando apuntes a mano, ¿sí? Claro, ya después es sacarle provecho a esa información que estamos nosotros almacenando. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, Windows en una de las actualizaciones del último año también nos creó otra herramienta de recorte. Esa herramienta se llama recorte y anotación. Aquí la tenemos. Entonces, si ustedes seleccionan recorte y anotación, es muy a semejanza de herramienta de recortes, ¿sí? También te permite hacer capturas. Fíjense que inclusive hay una tecla rápida que pueden utilizar. La tecla de Windows, la tecla mayúsculas y la S, y automáticamente te habilita poder hacer un recorte de captura, ¿sí? U otra, irse acá a nuevo y dice recortar ahora. Puedo hacer lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, digo, recortar dentro de 3 segundos. Bueno, pues si le doy aquí en esto, recortar 3 segundos, lo que me va a pasar es que me va a dar chance de yo abrir, por ejemplo, una ventana y que pueda hacer la captura de esa ventana.
¿sí? Y ya nada más me dice qué tipo de recorte quieres hacer. Ah, pues le digo que quiero hacer un recorte de este tipo y ya selecciono el cachito que quiero recortar. Y ya así, ya lo tengo yo en el portapapeles, ¿sí? Ya me lo va a cargar aquí a la pantalla, justamente a la parte que recorté. Igual esa, si quiero, la puedo pegar. La ventaja de esta nueva función es que adicionalmente te permite agregar herramientas, por ejemplo, rayar, resaltar, ¿sí? Puedes recortar, que digas tú, ay no, yo nada más quiero, aquí me pasé un poquito, nada más quiero este cachito. Ah, bueno, pues lo puedes recortar, ¿sí? Ya nada más le das palomita y está recortado. Le puedes dar zoom para ver un poquito más grande o lo que sea. Le puedes poner blur, dices, ¿sabes qué? Es que no quiero que salga aquí esta información que tengo ahí. Entonces, no, no es cierto, no es un blur, estoy viendo escritura de entrada táctil. Entonces es otra cosa, pero sí puedes borrar alguna cosa que estuviste haciendo, puedes utilizar otras opciones de lápices o lo que sea. O sea, está bastante completo. Puedes hacer algún cambio que hiciste, puedes volverlo a rehacer, lo puedes guardar también, al igual que lo hicimos en la otra herramienta de recorte. Entonces tú especificas dónde lo quieres guardar y con qué formato, ¿sí? Entonces es bastante útil estas herramientas, tómenlas en cuenta para si algún día necesitan capturar algo de la pantalla, pues de esa manera lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, creo que van a ser cositas que les van a resultar, útiles. Ok, bueno, entonces ya llegamos a esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si recuerdan, por ahí teníamos nosotros un archivito de problemas que estuvimos resolviendo durante nuestra sesión, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a retornar un poco a ese archivito para que saquemos algunos de los ejemplos que estuvimos manejando ese día. Búsquenlo por ahí entre los ejercicios que estuvimos haciendo ese día y para trabajarlos. Bueno, déjenme nada más ponerlo. Veamos. Aquí ya lo tenemos. Problemas clase 1. Lo voy a abrir para que lo empecemos a manejar. Ok. Ahí les comparto ahorita pantalla para que vayamos a ello. Listo. Si recuerdan, este fue el archivo que estábamos haciendo. Fueron unos problemitas que ustedes tienen ahí en su plataforma de Neo. Déjenme buscar, mostrarles dónde lo dejamos para que lo empiecen a ubicar. Miren, veamos, regresamos a nuestra primera sesión. Inducción y diagnóstico. Ok, en nuestra primera sesión, déjenme, ok, fíjense que estamos en lo que era la primera sesión. Voy a irme a la pantalla principal para que ubiquen dónde nos encontramos. Ok, entonces más abajo tenemos nosotros primera sesión, inducción y diagnóstico. Entonces entramos a la sesión 1 y ahí en la sesión 1, en recursos de apoyo para el aprendizaje, entramos en esa sección y aquí tenemos este archivo que dice problemas
en problemas clase 1, ¿sí? Ese problemas clase 1, que inclusive aquí se los despliega, que dice problemas de primer grado, eran 6 problemitas que estábamos nosotros resolviendo, ¿sí? Si no tienen algún archivo ya con los problemas resueltos de ese día, de aquí lo pueden descargar de la sesión 1, ahí en recursos de apoyo para el aprendizaje, aquí lo tienen disponibles. Entonces esto es precisamente de lo que vamos a estar ahorita comentando y resolviendo. Ya los primeros casos ya nosotros ya los hicimos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir viendo los otros casos para que continuemos trabajando con ello. Ahora bien, yo lo estoy trabajando en un archivito de Word en donde voy haciendo las modificaciones, ¿sí? Que es este que les estoy presentando aquí en pantalla, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a ver algo del lenguaje algebraico que tiene que ver un poco con lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, fíjense, la suma de dos números, x más y, la resta, x menos y, producto o multiplicación de dos variables, xy o x y entre paréntesis, ¿sí? El manejo, cómo se hace de la división, ¿sí? De x, pues 2x. Y es igual al doble de x, pues se pone como y igual a 2x. Entonces, ya hemos dicho de los despejes, o sea, por ejemplo, la suma es lo contrario de la resta, la multiplicación lo contrario de la división, lo positivo lo contrario de lo negativo y la potencia lo contrario de la raíz. Y así fue como empezamos a hacer nuestros primeros problemas, ¿sí? Entonces, de la misma manera como empezamos a hacer estos, vamos a seguir haciendo los demás, ¿sí? Ok, entonces vamos trabajando sobre eso. Igual vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en el otro caso. Vamos a darle aquí salto de página para que no tengamos problema. Tenemos el primer caso, dice el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho, ¿sí? Entonces, el perímetro del rectángulo es de 30 centímetros. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho? Entonces, ¿cómo lo resolvemos en este caso? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ponerle a cada cantidad, le vamos a poner en determinado momento, vamos a escoger cómo lo vamos a representar. Y nos dice, primera parte, primera pista, el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho, ¿sí? Primera pista, el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho. Entonces, ¿qué les parece si para, por ejemplo, el largo utilizamos la variable x y para el ancho utilizamos otra variable, la variable y, ¿sí? O a lo mejor en determinado momento hasta podemos utilizar la misma variable, ¿sí? Porque si en determinado momento yo estoy diciendo que el largo es 2 veces el ancho, quiere decir que lo podríamos representar ¿de qué manera? Dice, el largo es 2 veces el ancho. Podríamos representarlo como x es igual a 2y. ¿Sí estamos correctos? Esta es una manera de representar esto que nos están diciendo, ¿sí? El largo de un rectángulo, ¿sí? Es 2 veces el ancho. En otras palabras, x es igual a 2y. Ahora bien, nos piden el perímetro. Dice, el perímetro del rectángulo es igual a 30. Es igual a 30 centímetros. ¿Alguien recuerda cómo es esto del perímetro? Pues bueno, vamos a
manejarlo de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos nosotros un rectángulo y sabemos nosotros que el perímetro es exactamente todo lo que viene siendo el borde de ese rectángulo. Ahora bien, aquí ¿cuál es el largo? El largo es X, ¿sí? Vamos a separar un poquito aquí para que lo podamos ver mejor. Tenemos nosotros aquí lo que viene siendo X, ¿sí? Siendo el largo. El largo es X, ¿sí? El largo es X. Uy, tenemos en... Déjenme cambio el... Oh. Ah, lo que pasa es que activé otra cosa que no era. Bueno. Veamos, texto simple. El largo aquí es X. ¿Sí? Es X. Y luego tenemos otro que viene siendo Y. No, déjenme le retiro esto, el contorno. Ok. Entonces, ahí tenemos X. Si quieren le ponemos inclusive hasta unas llavecitas para que en determinado momento lo podamos nosotros estar ubicando de qué estamos hablando ahí, ¿sí? Ok. Eso viene siendo nuestra X, el largo, ¿sí? Y el ancho o el alto, vamos a decir que es Y, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿y dónde lo vamos a tener? Pues lo vamos a tener en el otro lado, ¿sí? Ok. Que va a ser este otro que tenemos aquí. ¿Sí? De aquí nosotros vamos a sacar precisamente lo que viene siendo X. Perdón, Y. Entonces, nosotros sabemos que lo que viene siendo el perímetro del rectángulo, pues viene siendo todo esto alrededor. Entonces, el perímetro estaría dado por ¿qué? Vamos a ver, o sea, el perímetro sería igual a la suma de X, en este caso que sería X más X, ¿sí? Más Y más Y, ¿sí? Sería igual a 30, ¿sí? Porque es el perímetro, ¿sí? Si nosotros simplificamos, lo podemos dejar como 2X más 2Y es igual a 30. Pero ahí todavía no resolvemos nada. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo dos incógnitas. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un proceso de sustitución?
2y en la ecuación. ¿Sí? Vamos a sustituirlo en la ecuación 1. ¿Cuál es nuestra ecuación 1? Pues para nosotros vamos a identificar esta como nuestra ecuación 1. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo sustituimos? Bueno, quiere decir que ahí donde teníamos nosotros 2x, ahora vamos a poner que 2 y más 2y y va a ser igual a 30. ¿Sí estamos de acuerdo en eso o hay alguna confusión hasta ahí, chicos? ¿Qué es lo que hicimos? A ver. Sustituyó. Ajá, exactamente. Lo que hice es que esto que tenía aquí lo estoy sustituyendo acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, en lugar de poner la x, sabemos que x es igual a 2y. Entonces ahí lo estoy sustituyendo para que solamente tengamos y. Ok. ¿Cuál va a ser el resultado de eso, jóvenes? Entonces, vamos resolviendo si quieren esa multiplicación que nos aparece ahí. 2 por 2y. ¿Cuánto nos va a quedar ahí? 4y. ¿Sí? Más 2y es igual a 30. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ese punto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, de ahí nos seguimos, seguimos adelante. ¿Sí? Por decir, vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos con... Sumamos las y's. 4y más 2y es igual a 6y. ¿Sí? 6y es igual a 30. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver ahora qué va a proceder ahí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a... Si el 6 se está multiplicando a la y, ¿qué es lo que... ¿Cómo lo despejamos? Ya lo hemos dicho. Si multiplica, lo que hacemos es pasarlo al otro lado dividiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar la y es igual a 30 entre 6. ¿Sí? A 30 entre 6. Y eso va a terminar dándonos lo siguiente. 30 entre 6 es igual a 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de y. Ahora lo que hacemos es sustituir y. ¿En dónde? En la ecuación x es igual a 2y. Entonces tenemos x es igual a 2y es igual a 2 por 5. Y eso nos termina dando con x es igual a 10. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en cómo quedan resueltas las incógnitas que teníamos. Vamos a ver si es cierto eso. ¿Sí? Entonces, hacemos la comprobación. Hacemos la comprobación. ¿Sí? Tenemos lo que viene siendo la fórmula que teníamos nosotros para lo que era el perímetro. Habíamos quedado que era 2x más 2y es igual a 30. ¿Sí?
Tuvimos X es igual a 10 y Y es igual a 5. Entonces nos quedamos 2, 10 más 2, 5. Y eso nos debe dar igual a 30. ¿Sí? Entonces terminamos 20 más 10 es igual a 30. Y pues sí, efectivamente logramos el resultado. Entonces, así es como en determinado momento queda esto resuelto. ¿Sí? Entonces, la resolución empezó desde el momento en que aquí leemos que el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho. Entonces, eso ya nos da la pista de cómo nosotros lo podemos ir resolviendo. Prueba de ello es que de esa manera nosotros logramos la fórmula. Cuando uno dice el perímetro del rectángulo es 30, ese dato es el que nos permite a nosotros sacar precisamente que la fórmula va a tener que quedar de esta manera. Entonces, de esa forma es como nosotros sacamos el caso 4. ¿Sí? Ok, ahorita pues todavía va así a lo sencillito. Van a venir otros casos más abajo. Por ejemplo, dice un vendedor de galletas gasta $24 en ingredientes y cobra $2 por cada galleta. O dice, si al final del día su ganancia neta es de $80, ¿cuántas galletas vendió? Entonces, este caso pues también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí el chiste de este caso en particular es que no nos confundamos con los datos que se nos están presentando aquí. ¿Por qué? Porque en determinado momento nos están diciendo, ustedes saben que cuando estamos hablando, o sea, aquí hay que respetar los conceptos. Nos están hablando de gasto, costo. Entonces, estamos hablando de un costo que son $24 ¿sí? Entonces, se está hablando de una venta, ¿sí? De la cual todavía no sabemos ahora sí que de cuánto estamos hablando. Esa es, por decirlo de alguna manera, nuestra incógnita, ¿sí? Nos dice de una ganancia o utilidad, ¿sí? Esa ganancia, ¿cuántos son? $88, ¿sí? Y se nos dice que cada galleta cuesta $2. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que la ganancia es igual a la venta menos el costo, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos datos, nosotros ya podemos empezar a sacar un resultado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a representar esto aquí? Bueno, ¿cuánto es lo que ganó la persona? No lo sabemos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que la venta es igual al costo de las galletas. ¿Cuánto cuesta cada galleta? 2. ¿Cuántas galletas vendió? X. Esa es nuestra duda. No sabemos cuántas galletas vendió, ¿sí? En otras palabras, X es el número de galletas, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntan cuántas galletas vendió, ¿sí? A esto es a lo que nosotros nos referimos como la incógnita que hemos de resolver, ¿sí? El número de galletas, ¿sí? Entonces, ya sabemos aquí cómo manejar esta fórmula. Simple y sencillamente sustituimos. Ganancia. ¿Cuánto fue la ganancia? $8. Entonces, ganancia, o sea, vamos a empezar a sustituir. La ganancia es igual a $8, que es igual a la venta, pero no sabemos cuánto es la venta. Solamente sabemos que es 2x menos el costo. ¿Cuánto fue el costo? 24. ¿Sí? Así es como lo resolvemos. ¿Queda duda hasta este punto, chamacos?
No. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este caso? Pues simple y sencillamente vamos, despejando. Podemos poner resultado aquí. Tenemos, si quieren, ponemos 2x. Lo vamos a dejar solito, 2x es igual a 88. Si el 24 está aquí restando a 2x, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, profe. Exactamente, sumando. Ok, entonces tenemos 2x es igual a 88 más 4. Vamos a ver ahora cuánto nos está dando esto. Nos quedan 112. Ahora con eso, el 2 está aquí multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Sí? Entonces es 12 entre 2. Y nos termina quedando, ¿qué? Nos quedan 56. Sí, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que fueron, ¿cuántas galletas las que vendimos? 56 galletas. ¿Sí? Vamos a comprobar así a lo inmediato. A ver si es cierto. X es igual a 56 en ¿sí? Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo había quedado? La ecuación que tenemos era 88 es igual a 2x menos 24. ¿Sí? Entonces tenemos 88 es igual a 2 por 56 menos 24. A ver qué resultado arroja esto. Estos son 112 menos 24. ¿Sí? Y chéquense si estamos cuadrando bien, pero según esto, pues 88 es igual a 88. ¿Sí es correcto? Sí, profe. Ok. Entonces, pues así se resuelve. Como ven, pues es relativamente sencillo. Y de repente pareciera ser pues no muy algebraico porque no estamos utilizando variables ni nada. Las podremos haber usado, pero pues no le veo mucho caso. Mejor manejarlo así como ganancia es igual a venta menos costo. Y la venta pues está en referencia a cuántas galletas vendiste. No sabes cuántas galletas, pero sí sabes que el factor es 2 porque cada galleta la vendiste a $2. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo resolvemos. Ya el único caso que nos quedaría ahí pendiente sería este. El largo de un rectángulo es 4 veces más que su ancho. Si el perímetro del rectángulo es 50, calcule el largo del rectángulo. ¿Sí? Entonces, ese sería pues el único que nos quedaría aquí pendiente. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Pues simplemente vamos a lo mismo que hicimos en el otro caso. El largo del rectángulo es 4 veces su ancho. Si recuerdan, hicimos nosotros largo, ¿sí? A ese le podemos dar el valor de X y el ancho, que sea, por ejemplo, el valor de Y. Ahora bien, fíjense aquí lo que dice. El largo del rectángulo es 4 veces más que su ancho. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo podemos manejar? Podemos decir que el largo X es igual 4 veces más que su ancho. 4, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Entonces, ahora bien, nos están pidiendo el perímetro. ¿Sí? Igual que fue hace rato. El perímetro son 50 centímetros. Vamos a hacer exactamente la misma fórmula que hicimos el otro día. ¿Cuánto es el perímetro? Es largo más ancho más ancho. ¿Sí? Entonces, X más Y es igual a 50. ¿Sí?
Entonces, eso nos va quedando como 2x más igual a 50. Entonces, ahora, ¿qué tal que sustituimos? Sustituimos x igual a 4y en la ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Si tenemos 2x más 2y igual a 50, ahora vamos a poner 2 y entre paréntesis vamos a poner 4y porque estamos sustituyendo, más 2y es igual a 50. ¿Cuánto nos va a quedar ahí? 2 por 4, 8. 8y más 2y igual a 50. ¿Cuántas y nos vamos a quedar? Pues va a ser 10y, ¿sí? Igual a 50. Despejamos. Si el 10 se está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Por lo tanto, ya tenemos ahí que y es igual a 5, ¿sí? Ahora sustituimos. Tenemos la fórmula x es igual a 4y, por lo tanto x es igual a 4 por 5, va a dar que x es igual a 20, ¿sí? Entonces, ya con eso, pues ya nada más hacemos la comprobación. ¿Cuál era nuestra fórmula? 2x más 2y es igual a 50. Sustituimos x es igual a 20 y y es igual a 5. A ver si es cierto eso que tenemos, ¿sí? 2x más 2y es igual a 50. Vamos sustituyendo los valores. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Por un lado tenemos 40, por el otro lado tenemos 10 y tenemos 50. 50 es igual a 50. Y ahí tenemos pues el caso ya resuelto. Ahí podemos ver que efectivamente pasó tal cual lo teníamos, ¿sí? Y queda pues ya ahí el caso resuelto, ¿sí? Ese me lo aventé así medio carreradito porque pues ya prácticamente estamos terminando clase, jóvenes. Entonces ahí si quieren hacerle una captura de pantalla, si no, de todas maneras voy a estárselos subiendo y van a tener ahí el video disponible, ¿sí? Ok, jóvenes, antes de que nos retiremos, déjenme nada más aprovecho para hacer sacar la relación de los asistentes de clase y de esa manera pues ya tengo descargada la lista de asistencia para no entretenerlos mucho al respecto de ello y pues nada más nos estaríamos viendo aquí para la clase del próximo martes, que sigamos con nuestra clase de programación, ¿sí? Entonces, pues prácticamente hasta aquí la estaríamos dejando. Ya nada más les encargo mucho pues su asistencia y nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿sí? Jóvenes, un gusto saludarlos, que pasen un buen fin de semana y nos reportamos la próxima semana. Igualmente, profe. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Se cuidan. Yo sí. Hasta luego. Bye. Adiós.